Bienvenidos a una semana en el mundo, la semana en que volvió la guerra abierta entre Estados Unidos e Irán después de haber firmado un preacuerdo de entendimiento que podía llevar hacia el final del conflicto. Es la semana también en que murió el senador republicano Lindsey Graham, gran partidario de la guerra dura con Irán y defensor a ultranza del apoyo a Ucrania. Una Ucrania en la que ha habido protestas contra la decisión de Volodymyr Zelensky de destituir al ministro de Defensa, que había ido ganando apoyo popular en sus 7 meses en el cargo. Y en Estados Unidos, entre tanto, vuelve la repulsa social contra el ICE por los nuevos asesinatos de migrantes. Está Trump ahora mismo en una guerra infinita de la que no sabe cómo salir. ¿Qué pasa al interior del poder en Ucrania cuando más daño quizás está haciendo a Rusia con esos drones que impactan sobre territorio ruso? Bueno, para analizar este panorama hoy contamos con Guillermo Espina Morales, el ex profesor del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Buenaventura aquí en Bogotá. Nos acompaña en nuestro estudio. Bienvenido. Hola, y vamos también con Cristina Cifuentes, ella es periodista de la sección internacional del diario La Tercera de Chile, y con Daniel Rodríguez Caruncho, él es periodista internacional del diario La Vanguardia en Barcelona. Antes de comenzar este programa, quiero recordarles que pueden comentar en las redes sociales con el hashtag France24-ES y, por supuesto, nos pueden escuchar tanto este episodio como todos los anteriores en las principales plataformas de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Deezer y, por supuesto, también en TuneIn. Así que ya, sin más dilación, vamos a comenzar. Como decimos, esta semana hemos visto cómo han vuelto las hostilidades a gran escala en Irán. Estados Unidos ha atacado prácticamente a diario objetivos que dicen ellos militares, sobre todo en torno al estrecho de Hormuz. E Irán no se ha quedado quieta, ha atacado objetivos estadounidenses en la región, ha atacado por primera vez directamente territorio sirio también. Además pide a sus socios hutíes la posibilidad de que en Yemen se pueda cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb entre el Mar Rojo y el Mar Arábigo. Y el plan de Trump ahora mismo parece que hace aguas. Decía Trump que el preacuerdo era bueno para Irán y que como estaban cansados de que los ataquen, pues que verían con buenos ojos toda esa partida de dinero internacional que podría llegarles. Pero, Guillermo, parece que no es así. No sé si están cansados o no, pero desde luego tampoco se les ve dispuestos a aceptar lo que Trump dice y sobre todo a aceptar estos ataques que hemos visto esta semana. Bueno, yo creo que hay algo importante que debemos pensar y es una teoría famosa que trabaja la trampa del escalamiento. Entonces, mucho es cómo estamos tratando de responder a los ataques de un sector y del otro. Entonces, la teoría básicamente iría como en 3 escenarios. Va un ataque inicial de Estados Unidos, la reacción de Irán y sigue la reacción de Estados Unidos, por supuesto. Esto nos lleva constantemente a estar aumentando la apuesta una vez más y cada vez más. Pero este es el tema de la trampa. ¿Qué tanto tú puedes aumentar la apuesta? ¿Sí? ¿Qué tanto cada vez estás colocando acciones mucho más extremas? ¿Sí? Por ejemplo, amenazar la infraestructura, amenazar, por ejemplo, la desalinización, ¿sí? Las plantas de desalinización y demás. Cada vez la apuesta se hace cada vez más grande y quedas atrapado en esta trampa del escalamiento del conflicto. Creo que este es el escenario que nosotros tenemos, pero es que ambas partes ven que escalar es la mejor forma o la mejor estrategia para hablar de una negociación o de posiblemente resolver este conflicto. Pero algo que considero importante aquí y es el tema de las palabras del acuerdo. ¿Sí? Gran parte, por ejemplo, de lo que fue la negociación del famoso acuerdo nuclear con Irán del 2015 era cada detalle, cada palabra importa. Y lo que hemos visto en esta semana es que quien controla el estrecho de Hormuz, principalmente el punto número 5, ¿sí? Fue un punto de demasiado lenguaje ambiguo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo interpreto yo cada uno de estos términos que han estado planteando? Y creo que dentro de Irán está dispuesto a soportar un castigo en términos militares para soportar esa estrategia basada en su ideología de la resistencia, para decir el estrecho de Hormuz debe estar bajo mi control. Porque si lo pierdo mi principal carta de negociación y de tener presión ante los Estados Unidos. Y ese es el escenario que nosotros tenemos. Entonces es un escenario de una trampa donde podemos decir qué tanto se puede escalar. Y las amenazas de Trump, pues precisamente no hacen más sino llevarlo a esa trampa cada vez más. Claro. Es interesante porque hemos visto esta discusión sobre si los barcos tienen que pasar por una parte del estrecho más pegada a la costa iraní o más pegada a la costa de los países árabes que son aliados de Estados Unidos en la región. Cristina, yo leía a los medios estadounidenses también esta semana y hablan casi de que están viendo a un Donald Trump
que está repitiendo errores pasados, ¿no? Se está viendo en una guerra eterna allí en Irán que no va a poder resolver. Nos habla Guillermo de una trampa, no sé si está de acuerdo, que estamos entrando en una escalada de la que ahora mismo parece difícil salir. Sí. ¿Quién habló? ¿Yo? Sí, Cristina, para usted. Sí, sí. Sí. No, de todas maneras, yo creo que está todo caminando hacia una escalada en la que se ve por los ataques que comenzó a hacer Estados Unidos, que Estados Unidos está comenzando a preparar el terreno para posibles operaciones terrestres. Y obviamente esto se va a volver cada vez más difícil políticamente, tanto para Trump como también para Irán, internamente, cómo detener esto. Esto en el fondo va a ser como una suerte, todo apunta a que puede ser una suerte de espiral. Y también como decía quien hablaba antes de mí, que en el fondo el control del estrecho de Hormuz se ha vuelto algo totalmente necesario cuando no lo era antes de febrero. Antes de febrero nadie hablaba de quién controlaba el estrecho de Hormuz y ahora esta guerra que inició Trump se volvió totalmente central y eso los iraníes lo saben y esa es la carta que ellos tienen. Y en el fondo una cosa que está pasando es como reconfigurar el poder en el que se va a tener que aceptar que Irán, al menos en la región, juega un poder central y porque mantiene el control del estrecho de Hormuz. Claro. Daniel, quiero ir contigo ahora. Bienvenido también. Estamos hablando de Estados Unidos, pero hay que hablar de Irán, porque parece que resiste pese a los ataques a infraestructura civil, como puentes hemos visto estos días, infraestructura militar. Siguen atacando. Parece casi infinita la capacidad iraní de responder o de atacar, pero puede que estemos viviendo o viendo una burbuja iraní que en algún momento se puede acabar. Bueno, en la fase de guerra anterior a la tregua, ¿no?, vimos que la capacidad de aguante de Irán es sorprendente, ¿no? Claro. Es un maestro Irán de la guerra asimétrica, ¿no?, de combatir a un enemigo ampliamente superior como es Estados Unidos e Israel, ¿no?, que tanto por armamento, capacidad militar, tendrían que ser capaces de barrer a Irán. Y en cambio Irán, teniendo como rehén el estrecho de Hormuz, que tiene la llave, la geografía le ha dado ese arma que es más potente que un arsenal nuclear casi, ¿no? Teniendo Hormuz y teniendo esa capacidad de amenazar y golpear a los aliados de Estados Unidos en la región, los países del Golfo, consigue imponerse en esta guerra asimétrica, ¿no? Irán está sufriendo daños muy fuertes desde el inicio de la guerra. Han devastado a parte de su cúpula, ¿no? Eliminaron al ayatolá Khamenei, pero ha aguantado esos golpes de la cúpula, se ha hecho fuerte y con drones, con ataques esporádicos en el estrecho de Hormuz, está consiguiendo llevar a Estados Unidos contra las cuerdas, ¿no? Entonces yo creo que hay capacidad de aguante de Irán, nos lo ha demostrado, y estamos en una situación, como decía Guillermo al inicio, de a ver quién pestañea primero, ¿no?, y quién puede ir más allá. Y yo creo que en este caso Estados Unidos tiene bastante más que perder que Irán, porque la única forma que tendría Estados Unidos de resolver este conflicto es embarcarse a lo mejor en una operación sobre el terreno, y eso a Estados Unidos no le conviene nada. Por experiencias previas vimos lo que pasó en Afganistán, Irak también fue una guerra nefasta para Estados Unidos. O sea que yo creo que Irán tiene cartas a favor, sin perder de vista que está perdiendo mucho en esta guerra, ¿eh? Claro. Pues Guillermo, nuestro profesor de Relaciones Internacionales, ¿cree que está siendo inteligente Irán a la hora de atacar a los aliados en la región de Estados Unidos, que al final sean ellos los que le ejerzan a Washington la presión para acabar este conflicto? Bueno, de hecho me parece que juega mucho con la estrategia que tiene Irán. Hay algo que tenemos que pensar y es cuál es el endgame, cuál es hacia dónde vamos. Básicamente tiene que ver con temas de estrategia. Irán, en el caso de Estados Unidos, ha habido cuestionamientos de cuál es la estrategia, o sea, qué quieren lograr finalmente, han cambiado objetivos y demás, que se ha tocado ya el tema. Pero el segundo, para mí, Irán tiene muy claro cuál es su estrategia. Y básicamente es reordenar todo el Medio Oriente, donde se establezca un esquema de seguridad de Irán con los países del Golfo. Y tiene muy claro que esas herramientas están. Y la presión que ejerce sobre esos países es muy sencilla. O sea, básicamente, ¿por qué los ataca? Primero, están cerca, están dentro del rango de sus misiles, son objetivos fáciles,
les hace costoso también la defensa. Con drones que son muy baratos, activan sistemas de defensa muy costosos. Están siendo bastante eficientes. Hay una eficiencia, un costo-beneficio, porque claramente los misiles, los interceptores, los Patriot contra drones que valen $75.000, misiles de millones de dólares, pues es bastante costo-beneficio. Pero detrás de todo eso está trasladarle el peso, ¿sí? Y trasladar el peso y trasladar la presión a esos países socios y aliados de Estados Unidos y decirle algo que siempre ha querido Irán y que uno lo ve incluso en negociaciones previas, en la crisis de Hormuz del año 2019, ¿sí? Que les dices, Estados Unidos es muy costoso para su seguridad. Entiéndanse conmigo, ¿sí? Conmigo es que vamos a establecer un nuevo orden, vamos a establecer una serie de acuerdos, incluso podemos negociar una especie de tratado por el estrecho Hormuz, que de hecho hay una iniciativa que estuvo moviendo Javad Zarif, el antiguo ministro de Relaciones Exteriores de Irán, que decía más o menos vamos a crear una iniciativa que se llama HOPE, ¿sí? Y esa iniciativa es una iniciativa del estrecho Hormuz donde todos nos vamos a entender. Entonces, es claro cuál es la estrategia y uno sí encuentra, si analiza la política iraní a lo largo del tiempo, que sus objetivos son supremamente claros. Y creo que eso es parte de donde está siendo muy inteligente y tiene muy claro, además que se ha preparado durante años para esto. Y creo que eso nos pone siempre a pensar, Irán parece tener las cartas sobre la mesa. Y un poco quisiera agregar aquí a lo que nos comentaban, es que para Trump las opciones nunca son buenas. O sea, la opción de invadir es supremamente impopular. Si va el tit for tat, en este caso atacándose con Irán, pues no cambia nada. Y por último, si se sienta a negociar, se siente que capituló. Entonces, claro. O sea, por cualquier lado, como dice la frase, o sea, con sello pierdo yo, con cara ganas tú. Entonces, más o menos, siento que ese es el escenario que encontramos en este momento para Estados Unidos. Y es interesante que apuntes esto, porque hemos visto también a Donald Trump esta semana salir en alocución pública a hablar de elecciones de hace 6 años. Sigue con la retórica de que se le robaron las elecciones, intenta hacer cambios ahora a las que pueden venir, a las que vienen en noviembre. Cristina, se está viendo nerviosismo en Donald Trump, porque parece que insiste en una retórica, nunca la había dejado, pero parece ahora que ahonda más todavía en ella. Bueno, claro, anoche lo vimos cuando volvió nuevamente a sacar el tema de las elecciones, de la interferencia en las elecciones, ahora apunta a China por esto, y es que, claro, se acerca las elecciones de medio mandato y las encuestas van diciendo que los demócratas tendrían un buen resultado. Esto porque ya existe bastante descontento con Trump, entonces yo creo que Trump ya está preocupado por lo que se viene, y sobre todo porque ya nuevamente enfrascado en una guerra, tiene problemas, volvió a ser criticado por el ICE, entonces se han sumado una serie de problemas últimamente que yo creo que vuelve a sacar el tema de la interferencia en las elecciones. Claro. Voy a ir con Daniel para preguntarle también un poco, nos hablaba de Israel, es interesante Israel, que parece que estamos olvidándonos de él en esta semana, pero sigue también las conversaciones que parece que no van a ningún lado con el gobierno libanés, Hezbollah no lo acepta. Se ha visto también ha venido una propuesta por parte de la Unión Europea o de algunos países de que quizás las fuerzas de paz de la OTAN deberían ser reemplazadas por una fuerza europea. ¿Puede tener ahora mismo algún tipo de rol, crees tú, la Unión Europea allí, o básicamente se ha perdido ya un poder que igual desde Bruselas todavía se piensa que se tiene, pero no hay tanta influencia? Europa en Oriente Medio, desgraciadamente para Europa, parece que pinta muy poco, ¿no? Se vio durante la guerra de Gaza, ¿no? En los 27 no había un acuerdo para plantear una posición común respecto a Gaza, y se está viendo en la guerra de Irán, donde Europa no ha tenido ni voz ni voto. Estados Unidos quería arrastrar a sus aliados, bueno, si se les puede llamar aliados aún, ¿no? Porque Trump se está dedicando a torpedear su relación con Europa, pero quería implicar a Estados Unidos, quería implicar Trump a Europa en la reapertura de Hormuz. Europa ahí sí que estuvo firme, dijo que no, pero pase lo que pase en Irán, parece ser que desde Europa no va a haber capacidad de influencia respecto a la nueva arquitectura que se dibuje en la región. Estados Unidos sigue teniendo una enorme influencia debido a su alianza con Israel, con el resto de países del Golfo. Irán, por otro lado, pues también tiene su red de alianzas en la región.
y Europa está en tierra de nadie y es un actor muy secundario en este conflicto. Por desgracia, eso para un continente que se juega mucho también en Oriente Medio, porque la seguridad de Oriente Medio afecta al continente europeo, tanto por lo que respecta a la energía, a los flujos migratorios, a su propia seguridad, a su propia arquitectura de seguridad, etcétera. Donde sí que estamos viendo que cada vez hay un actor más protagonista es Turquía, ¿no? Socio de la OTAN, y que en la cumbre de Ankara de la semana pasada vimos que adquirió un rol inusitado, ¿no? Y quiere aprovechar sus cartas en este escenario que se empieza a dibujar a través de la guerra de Irán, ¿no? Yo creo que Turquía dará mucho que hablar en los próximos meses, y de hecho vemos a Israel ya empezando a estar nervioso por este papel de Turquía. Vemos que Israel empieza a apuntar hacia Turquía, ¿no? A dirigir un discurso muy hostil. Ya veremos qué pasa ahí. Bueno, pues antes de cerrar este espacio de la guerra con Irán, quiero que veamos unas imágenes que llegan precisamente desde Irán y que nos enlazan, en cierta manera, con el siguiente de los temas. Son imágenes en las que se ven, bueno, carteles, murales en Teherán contra Donald Trump, y en un momento se ve la frase de "Who is next?". Todo esto por la muerte del senador republicano Lindsey Graham, que era una especie de halcón en materia internacional, bélica también en Estados Unidos, que en un principio fue rival de Donald Trump, no le quería, decía que era xenófobo, bueno, decía bastantes cosas sobre él, pero después acabó siendo su aliado, y es un mensaje bastante claro de Irán de que no se van a rendir en esta guerra. Quería preguntarle a Guillermo ¿qué ha representado, qué representaba Lindsey Graham en materia internacional de Estados Unidos? Porque nos liga mucho con el siguiente tema que vamos a hablar, que es Ucrania. Bueno, pues precisamente Lindsey Graham estaba reconocido por ser uno de esos hoax que prácticamente sí decía que Estados Unidos debe ser un país que interviene. Entonces, básicamente, él era uno de los mayores promotores de una posible invasión de Irán, del peligro del arma nuclear iraní, que era parte de ese discurso que se había señalado, que están a semanas de conseguirla, pero también era un defensor de la política israelí y de tener un actor, digamos, una acción activa de los Estados Unidos a nivel internacional. Y eso creo que fue parte de lo que lo caracterizó a lo largo de toda su carrera política. Creo que a la larga fue una persona, digamos, ya si uno mira su carrera política, pues que intentó ser un mediador y que todo pasara por él, pero sobre todo en temas de política exterior fue muy claro en su rechazo a Rusia, por ejemplo, donde promovió varias leyes al respecto, en defender la postura de Israel y sobre todo señalar que Irán era el enemigo fundamental de los Estados Unidos. Creo que en eso se caracterizó mucho, y de hecho cuando se miraba el tema de las negociaciones que nosotros habíamos dicho, él sí era de los primeros voceros en decir esto es un error negociar con Irán, con ellos no hay ninguna posibilidad, por el contrario es un régimen ideológico que tenemos que acabar, y esa sería la solución. Bastante en contra de Barack Obama cuando se firmó también este acuerdo nuclear con Irán. En ese punto sí, pero digamos, él tenía una ventaja, y eso fue parte de por qué él se reconocía como una especie de maverick, sí que era el término que se le aplicaba, es porque él no seguía toda la ortodoxia, es decir, como ceden unos puntos muy claros que él tiene como nuestro enemigo es Irán en unos temas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, frente a la migración, frente al cambio climático, tenía otras posiciones. Entonces, eso a él lo hacía bastante negociador, ¿sí? Pero sí hablamos en temas de materia, política exterior, él tiene muy claro que Estados Unidos debe tener un papel de intervenir y de controlar los destinos de lo que pasa en el mundo. Claro. Bueno, pues interesante hablar de Lindsey Graham, porque además venía de Ucrania, había venido recientemente de Ucrania, apenas unos días antes de fallecer, y en Ucrania Volodymyr Zelensky esta semana ha sacado del cargo al que se había convertido en el ministro más popular, o al menos uno de los más populares, es su ministro de Defensa, Mikhailo Fedorov. Esto en medio de un momento en que Ucrania además está consiguiendo hacer daño a Rusia también con sus drones. Un ministro que se dice de él que había conseguido renovar la tecnología bélica ucraniana, y ha habido protestas contra esta decisión. Yo le quería preguntar a Daniel, por cercanía también, por ser nuestro representante europeo y de nuestros invitados, si hay claramente quizás una pelea entre la rama más política y la rama militar en Ucrania, porque ha dicho el ministro que él tiene claro de dónde ha venido un poco la directriz de que se acabe con su figura.
se enmarca también en una remodelación de todo el gabinete de Volodymyr Zelensky. Ha hablado de Oleksandr Syrski, que es el jefe del ejército, y ha dicho Zelensky que a él no le va a remover. Hay pelea, puede haber pugnas internas, más allá de que parece que dentro de lo malo están en un buen momento bélico. Sí, la verdad es que la decisión de Zelensky de destituir a Mikhailo Fedorov no se entiende. O sea, si Fedorov llegó en enero al cargo de ministro de Defensa, y desde entonces la progresión de Ucrania en el campo de batalla ha sido meteórica, ¿no? Hemos visto que Rusia ha dejado avanzar en el frente, al mismo tiempo que Ucrania ha empezado a golpear lo más profundo de la retaguardia rusa gracias a la apuesta de Fedorov, bueno, una apuesta que ya es previa a la de Fedorov, pero que él ha acelerado, de los drones de medio y largo alcance, que se han convertido en un arma súper eficaz para Ucrania, ¿no? Para cortar las líneas de suministro de Rusia, para bloquear la península de Crimea. O sea, lo que está pasando en Crimea ahora era inimaginable hace un año. Y esta destitución, como bien decías, se enmarca dentro de una lucha de poder que hay dentro del Estado ucraniano, ¿no? Está el ejército, la cúpula militar, una cúpula formada en la época soviética, de carácter más bien inmovilista, que tiene montadas sus estructuras de poder, sus áreas de influencia. Y Fedorov llegó aquí con ansias de renovación, de remodelar, de reconvertir todo, de la tecnología por encima de todo, ¿no? Los drones, la robotización, aplicar la digitalización a todo el entorno militar. Y esta cúpula militar no lo ha visto con buenos ojos desde un inicio. Fedorov, y según ha reconocido el propio Zelensky, el alto mando militar ha torpedeado los intentos de modernizar la estructura. Y aquí tenemos una víctima que era el ministro más capaz, el más popular, que en estos momentos tenía Zelensky en el gobierno. La ciudadanía está muy enfadada, no entiende los motivos, llevan 2 días consecutivos de protestas. Y además de esta lucha de áreas de influencia, hay que tener en cuenta que la corrupción está muy presente en el Estado ucraniano. Fedorov quería desmontar un poco este vicio de la corrupción, quería contratos públicos, adjudicar contratos de armas de forma muy transparente. Hasta ahora había un sistema muy de adjudicaciones a dedo. Fedorov quería acabar con todo esto, y esto obviamente ponía muy nervioso a mucha gente, tanto dentro del Estado como dentro de la industria armamentística. Y él ha sido víctima de este entorno poco edificante que hay en torno a Zelensky, ¿no? Claro. Parece que desde fuera da la sensación de que en Ucrania hay mucha unidad, pero no. El Estado ucraniano hay unas pugnas internas considerables, y el propio Zelensky podía considerar que Fedorov se había vuelto demasiado popular y a lo mejor demasiado independiente, que podía ser un peligro de cara a futuro, ¿no? De cara a plantarle cara a él. Claro, pues Daniel, es un poco lo que quería preguntarle también a Cristina. Es entrar quizás en política ficción, pero ¿podría haber Zelensky que esta popularidad del ministro que ha cesado, pues quizás podría proponerle, llevarle a ser un futuro rival? Porque en algún momento acabará la guerra tarde o temprano y tendrá que haber elecciones también en Ucrania. Y es interesante lo de las protestas, porque quizás las protestas más grandes que hemos visto también últimamente fueron las que tuvieron lugar en 2025, en julio, cuando Zelensky bloqueó unas instituciones que estaban vigilando la corrupción en el país. Primero que todo, yo quiero decir que las protestas demuestran una vez más lo fuerte que es la sociedad ucraniana, y lo fuerte que, en el fondo, lo consciente que es de cuidar su democracia. Y sobre las pugnas de poder, la verdad es que no sé si en el fondo Zelensky se ve amenazado o no por Fedorov, porque también está Zaluzhny, el general que ahora es embajador en Londres, que es alguien que es muy popular también. O sea, siempre han surgido nombres que son populares, y que cuando se hacen encuestas y se habla de cuando se realice una posible elección, salen
todos estos nombres, pero lo que demuestra es justamente estas pugnas de poder que existen al interior del gobierno ucraniano y que al mismo tiempo la ciudadanía, pese a que probablemente la noche anterior no durmió por los ataques, de todas maneras sale al otro día a protestar y a manifestarse, porque yo creo que tienen la esperanza que, al igual que ocurrió el año pasado, cuando protestaron, cuando se hicieron trató de suprimir estas agencias por la corrupción, se revirtió esta medida. Yo creo que a la larga esperan justamente que Fedorov vuelva, pero aparentemente no hay ninguna luz de que esto vaya a ocurrir. Pero demuestra lo activos que son una sociedad muy activa, muy preocupada de su democracia y no sé, yo creo que cada día además siempre hay figuras que salen y que en el fondo pueden hacerle frente, o sea, le pueden opacar un poco a la figura de Zelensky. Daniel, vuelvo contigo. ¿Cómo crees que se puede ver estos movimientos dentro de Europa? ¿Puede levantar las alarmas o ahora mismo hay un frente común a favor de Ucrania por entenderse que la suerte de Ucrania es un poco la suerte de Europa también? Sí, bueno, desde Europa, tanto desde la Unión Europea como desde la OTAN, se ha expresado cierta sorpresa, ¿no?, por esta decisión de Zelensky, pero yo creo que se va a cerrar filas y se va a apoyar a Ucrania. Comentabais cómo el año pasado hubo estas protestas también multitudinarias por la ley que aprobó Zelensky, que restaba poder a los organismos anticorrupción, y ahí Europa sí que salió enseguida al quite, exigió a Zelensky que reculara, y Zelensky reculó no tanto por la presión popular, sino por la presión de Europa, ¿no?, que le dijo que ese no era el camino, que si Ucrania quería el apoyo europeo, tenía que respetar el Estado de Derecho, ¿no? Con esta decisión yo creo que no veremos un papel tan intervencionista de Europa. Al final, en el gobierno, también en el campo de batalla han ido pasando generales, han ido pasando ministros y Europa ha mantenido el apoyo. Aquí no estamos ante una decisión que mine de forma tan evidente el Estado de Derecho, pese a que se intuye que detrás de eso hay motivos como luchas de poder y el intento de preservar un ecosistema hasta cierto punto corrupto. Pero no creo que veamos a una Europa presionando para que Zelensky rectifique, y si Europa no presiona a Zelensky, pese a que las protestas ciudadanas sigan, el presidente tendrá más margen para aguantar el vendaval, intentar seguir hacia adelante con su idea y ya está. Y tendrá una vida extra. Ha demostrado Zelensky también una gran capacidad de hacer frente a la adversidad en todos estos años, ¿no? Bueno, pues así vamos a cerrar este tema. Quiero ya entrar en estos últimos minutos del programa en el último de los temas que nos atañe hoy, y es que esta semana también ha estado en el centro de la controversia el ICE, ese Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, que ha desatado también protestas políticas y sociales en el país después de que sus agentes mataran en los últimos días a 2 personas migrantes. Se trata del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, que vivía ya desde hace años en el país, también del colombiano de 26 años Johann Sebastián Durán. Ha muerto también un venezolano en custodia por el ICE. Dice ahora Donald Trump que los operativos deben continuar y parece seguir dando apoyo a los agentes, incluso cuando ya se ha sabido que el agente que mató a esta persona de nacionalidad colombiana tenía antecedentes de violencia machista, problemas de salud. Parece, Guillermo, que los filtros para entrar en el ICE son bastante laxos y que de momento Donald Trump no echa para atrás. Bueno, eso tiene que ver, yo diría, mucho con el tema de la securitización, o sea, poner en la agenda de la seguridad el tema migratorio. A la larga, cualquier medida, cuando se convierte en seguridad, es medianamente aceptable cualquier acción extraordinaria. Y eso sí, un poco la visión, porque yo diría hay una carta blanca para el actuar libre que tengan en el ICE. Y creo que he encontrado respaldo incluso desde figuras como Stephen Miller, del mismo presidente Donald Trump, y creo que nos pasa por el debate cuál es esa accountability, esa responsabilidad que tienen los miembros del ICE. Y en este momento pareciera ser, y lo mismo Stephen Miller lo hizo en años anteriores, es decir, ustedes tienen completa inmunidad para actuar en la medida de la necesidad de la seguridad nacional. Y ese es como el punto que está detrás de todo eso, porque es parte de esa agenda de seguridad, y creo que le da muchas libertades a ellos, y creo que ahí está parte del debate. ¿Cuáles las medidas, qué normas tenemos o tiene la ciudadanía para ser responsables en esas actuaciones?
mucho de eso se ha culpado es al entrenamiento que se ha estado haciendo, que no existen suficientes academias, que simplemente se están mandando al terreno sin preparación suficiente para hacer frente a este tipo de situaciones. Pero digamos, es la preocupación, y yo diría es la preocupación que hay, qué tan responsables de esas acciones son estos miembros del ICE, ¿sí? ¿A quién están rindiendo cuentas cuando desde el gobierno de Estados Unidos están diciendo usted está cumpliendo un deber a la nación, por el contrario, usted es inmune a este tipo de acciones? Creo que pasa más por ahí el debate y es ahí lo que nos ha llevado a este tipo de acciones, porque incluso, ya que lo mencionan, no solo son migrantes los quienes han muerto, pero también ciudadanos americanos, que eso fue lo que vimos en enero y que desató pues también las protestas en Minnesota a principio de año. Eso creo que es parte de lo que está de fondo. ¿Cuál ha sido el tema de responsabilizar a este tipo de acciones? Que en ese momento yo diría, no hay cómo. Claro. Bueno, es interesante que se centre el debate en la migración porque llegando desde Estados Unidos se ha hecho eco a todo el continente americano. Y quiero hablar de Sudamérica, me voy a ir hasta Chile con Cristina. Desde luego hemos visto a un José Antonio Cast pues que también ha querido centrar su campaña, su inicio del gobierno. Hablábamos estos días de deportaciones de nuevo de migrantes, pero no solo en Chile, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto también incluso en México, aunque parezca que no. ¿Qué está pasando con la migración en el continente americano? ¿Se está haciendo todo el mundo eco de lo que hace Donald Trump? Al final es una especie de carta blanca, como nos dice Guillermo, pero no solo hacia el interior, sino también hacia el exterior. Bueno, creo que la inmigración es un tema que ha marcado las campañas de toda América Latina en todas las últimas elecciones que vimos en la región, en Perú, en Colombia, en Chile. Se ha visto que es uno de los temas fuertes de campaña. Básicamente lo que hemos visto en la región es básicamente por la migración venezolana. Son países que recibieron a muchos migrantes y en el fondo los ciertos mandatarios, ciertos candidatos se han enfocado en este tema para en el fondo usarlo como tema de campaña. No sé si en el fondo colgándose un poco de la retórica de Trump. Yo creo que cada país tiene sus propios problemas y claro, y cada presidente en el fondo ha anunciado medidas, algunas más populistas que otras, en distintos países para hacer frente a este problema, porque en la misma ciudadanía lo menciona como uno de los temas que le preocupa. Claro. Daniel, en España parece que todavía seguimos con una política que va hacia la otra dirección. Ha habido una regularización masiva por parte del gobierno de Pedro Sánchez, pero los ecos también de lo que pasa en Estados Unidos llegan hasta Europa, sin duda, con proyecciones de próximos gobiernos de extrema derecha. Podría ser en Francia, podría ser incluso en España también. Sigue siendo un espejo en ciertas cosas. Ya no voy solamente a lo que pasa con el ICE, sino a las ideas políticas que llegan desde Estados Unidos. Sí, de hecho se puede hablar de una internacional trumpista, ¿no? que va desde Estados Unidos, América Latina y en Europa también, ¿no? Tenemos muchos líderes que están usando el manual de Trump, aunque hay que decir que en Europa Trump como aliado empieza a ser una figura tóxica, ¿no? Lo hemos visto con Italia, con el caso de Giorgia Meloni, que empezó siendo una entusiasta defensora de Trump. De hecho, vendía a la ciudadanía la idea de que ella tenía un acceso privilegiado a Trump y que eso era una gran ventaja para Italia. Y en los últimos tiempos hemos visto como Meloni, viendo que Trump cada vez es más impopular entre los europeos, se ha decidido apartarse de ella e incluso hemos visto disputas a plena luz, ¿no? Entre Trump y Meloni en redes sociales, tirándose los trastos por encima. Pero el discurso migratorio al que hacíais referencia sí que parece ser que es transversal, ¿no? En toda Europa, en todas las elecciones, la cuestión de la migración está en primer plano y es la que sirve de combustible para la extrema derecha, tanto en Francia como en Reino Unido, en España, pese a que se ha aprobado esta medida de regularización de migrantes, está Vox, que parece que aún no ha encontrado su techo y que veremos qué papel tiene en las próximas elecciones que se celebren. Entonces, hay una beta que parece que no tener fin, que es eso, el acusar al extranjero de todos los males del país, de todos los males de Europa. Y Europa, además, está sometida a una gran presión migratoria. Recordemos que por el sur tiene todo el continente africano, los desplazados que vienen de Oriente Medio.
y los políticos ven que el discurso xenófobo, a veces directamente xenófobo, no pasa factura en las urnas, todo lo contrario, ¿no? Sirve de premio. Y se avecinan años muy convulsos porque vienen elecciones muy importantes. Las primeras eran las de Francia, ¿no? Que si Francia se decanta hacia la extrema derecha, como parece ser que pasará, eso puede cambiar bastante la perspectiva de la acción común que puede haber en el continente en muchos temas. Recordemos también que el Parlamento Europeo, los partidos xenófobos y de extrema derecha tienen ahora un peso importantísimo y están imponiendo su agenda en muchos asuntos relacionados con la migración, ¿no? Bueno, pues parece que estábamos hablando de 3 temas a priori con poco nexo, pero quizás están más relacionados de lo que parece. Daniel Rodríguez, periodista de La Vanguardia, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Cristina Cifuentes, también periodista de la sección internacional del diario La Tercera de Chile, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y Guillermo Ospina, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de San Buenaventura. Ha sido un placer tenerte aquí en este estudio. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Nos veremos seguramente en futuras ediciones. Yo les quiero dar las gracias también a Laura Garzón en la producción de este programa, Melissa San Miguel siempre con los invitados a tiempo para el programa y a todo el equipo de cámaras, luces y sonido. Nosotros nos vamos, pero seguimos con la programación. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24.